Hola, hoy vamos a hablar de los enlaces químicos y la estructura de Lewis. Primero debemos definir qué es un enlace químico. Para nosotros un enlace químico es una fuerza que mantiene unidos a los átomos o grupos de átomos. Los átomos se enlazan para buscar el estado más estable posible. Para poder entender este concepto, debemos recordar qué es los electrones de valencia, la regla del octeto y la electronegatividad. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran ubicados en el último nivel de energía del átomo. En el ejemplo que tenemos en este momento del átomo de cobre, tenemos que este es el núcleo y cada uno de estos círculos son los niveles de energía. Las bolitas son los electrones que se deben ubicar en cada uno de los niveles. En este caso, este átomo tiene 2 electrones en el nivel 1, 8 electrones en el nivel 2, 18 electrones en el nivel 3 y 1 electrón en el nivel 4. Por ser el nivel más externo del átomo de cobre, este será el nivel de valencia y el único electrón que se encuentra en ese nivel se llama electrón de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son los que intervienen en la formación de enlaces para formar un compuesto. Para identificar fácilmente cuántos electrones de valencia tiene un átomo, puedes hacer dos cosas. La primera, hacer la distribución electrónica, o la segunda, buscar en la tabla periódica el grupo al que pertenece el elemento. Dependiendo del grupo al que pertenezca, será el nivel de valencia que tenga ese elemento. Aquí tenemos un ejemplo de los electrones de valencia de cada grupo de los elementos representativos. En este caso, todos los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del grupo 2A tienen 2 electrones de valencia y así sucesivamente hasta el grupo 8A. Recordemos que el grupo 8A es el grupo de los gases nobles. También podemos hacer la distribución electrónica utilizando esta tabla de distribución. Para entender más cómo se utiliza esta tabla, puedes mirar el video de distribución electrónica. La regla del octeto es aquella que cumplen algunos átomos para tener 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. Ellos siempre intentan adquirir la configuración electrónica de los gases nobles, que en su estado natural tienen 8 electrones de valencia. Debes recordar que esta regla no se aplica a los elementos de transición, solamente se aplica a los elementos de los grupos representativos, es decir, de los grupos A. Vamos a hacer un recorrido rápido de lo que es la tabla periódica. Recuerda que todos los elementos que se encuentran en el centro de la tabla periódica, simbolizados con la letra B o en la numeración actual que es entre el 3 y el 12, estos elementos no cumplen con la regla del octeto y se conocen como elementos de transición. Los elementos representativos son los que se simbolizan con la letra A, 1A, 2A y al lado derecho de la tabla periódica del 3A al 7A. Esta línea de acá es la que me divide todos los elementos que son no metales y los que están en la parte inferior y hacia la izquierda son los elementos metálicos. Se debe recordar que el hidrógeno, a pesar de encontrarse en el lado izquierdo de la tabla periódica, es un elemento no metálico. Existen unas excepciones a la regla del octeto. La primera es el octeto incompleto. Esto se da cuando algunos elementos, a pesar de combinarse con otros, no logran llenar su último nivel de valencia con 8 electrones. Este es un ejemplo, el boro. En este caso, en este compuesto, el flúor estaría llenando sus 8 electrones con un electrón que comparte con el boro. Este también, pero el boro solamente tendría 6 electrones. 3 que él tiene y 3 que le comparte cada átomo de flúor, por lo tanto tendría 6 electrones de valencia. Esto significa que el boro puede ser estable con menos cantidad de electrones que los demás átomos.
Aquí tenemos un átomo de aluminio compartiendo sus 3 electrones de valencia. Cada uno lo comparte con un átomo de flúor y cada átomo de flúor comparte uno de sus electrones de valencia. En este ejemplo de la estructura de Lewis, cada flúor va a tener 8 electrones, pero el aluminio va a tener solamente 6. Una segunda excepción es el octeto expandido. En el octeto expandido, algunos átomos pueden tener más de 8 electrones de valencia. Un ejemplo es el azufre. El azufre pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. Tiene 6 electrones de valencia, pero puede unirse con 6 átomos de flúor para formar enlaces sencillos y a su vez generar el octeto para cada flúor, pero él no va a tener 8 sino 12 electrones de valencia. Y por último tenemos la otra excepción, que es el número impar de electrones. Es cuando la molécula, uno de los dos, tiene un número impar de electrones a pesar de que se une con otro compuesto. En este caso, el oxígeno va a tener 8 electrones de valencia cuando se combina con el nitrógeno. Tiene 2, 4, 6 y 8. En cambio, el nitrógeno va a quedar con 2, 4, 6 y 1, 7 electrones de valencia. En este caso no logra cumplir con el octeto. El otro concepto importante es la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer electrones. Esto significa que en la tabla periódica los elementos más electronegativos se encuentran al lado superior derecho y los menos electronegativos se encuentran al lado inferior izquierdo de la tabla. La electronegatividad es fundamental para la formación de compuestos. Según la diferencia de electronegatividades de los átomos, se pueden formar enlaces iónicos, covalentes polares y covalentes no polares. Para identificar el tipo de compuesto y de enlace que se forma, debemos tener en cuenta esta regla. Para los enlaces covalentes no polares, la diferencia entre electronegatividad de los elementos que se unen debe estar entre 0 y 0,9. Para los covalentes polares, la diferencia entre electronegatividades de los átomos que se unen es de 1 y 1,6. Y para los enlaces iónicos, la diferencia de electronegatividad es de 1,7 o más. Para poder identificar qué tipo de enlace se forma, lo que debemos hacer es buscar en la tabla periódica la electronegatividad de cada átomo y restar de la mayor electronegatividad la menor electronegatividad y comparar el resultado con cada uno de estos datos. Así podremos definir cuando tenemos un enlace covalente polar, no polar o iónico. Ahora vamos a definir qué es un enlace iónico. En los enlaces iónicos los átomos pierden o ganan electrones para formar iones. Recordemos que los iones son átomos cargados positiva o negativamente. Así ellos logran obtener su configuración estable de 8 electrones en su último nivel. En este ejemplo tenemos un átomo eléctricamente neutro con 3 niveles de energía. En su primer nivel tiene 2 electrones, en su segundo nivel tiene 8 y en su tercer nivel tiene 1. Por lo tanto, este átomo va a tener 11 electrones. Solamente en su último nivel va a tener un electrón de valencia. Cuando ese átomo pierde su electrón, se va a cargar positivamente una vez. Al perder su electrón, el átomo queda cargado positivamente y va a tener en su nivel anterior 8 electrones. Por lo tanto, está cumpliendo con el octeto. Para que un átomo se cargue negativamente, entonces debe recibir electrones. En este átomo eléctricamente neutro va a tener 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si él recibe un electrón de valencia, entonces va a cargarse negativamente una vez y va a cumplir con su octeto.
Aquí podemos identificar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia, lo que indica que al estar cargado negativamente una vez está cumpliendo con su octeto. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo los átomos cargados como cationes o aniones me pueden formar un compuesto iónico. Aquí la diferencia de electronegatividades entre ellos debe ser mayor o igual a 1.7. En este caso el potasio tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6. Cada átomo de potasio le va a entregar su electrón al oxígeno, por lo tanto el oxígeno va a tener 2 cargas negativas extras y se le coloca el símbolo -2 porque tiene 2 cargas negativas, y a cada potasio se le va a colocar un signo positivo porque al perder su único electrón de valencia cada uno se carga positivamente una vez. En los enlaces covalentes no se ceden ni se reciben electrones. La clave de los enlaces covalentes es que los átomos comparten sus pares de electrones. Para identificar el tipo de enlace covalente que se forma es importante saber cuántos pares de electrones se comparten. En el enlace covalente sencillo o simple se comparten 2 electrones, es decir, un par de electrones. En el enlace covalente doble se comparten 4 electrones, es decir, 2 pares de electrones, y en el enlace covalente triple se comparten 6 electrones, es decir, 3 pares de electrones. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo se comparte un enlace doble, un enlace triple o un enlace simple. Por ejemplo, aquí el hidrógeno, que solo tiene un electrón de valencia, lo va a compartir con el átomo de cloro que tiene 7 electrones de valencia. Al compartir su par de electrones, se va a formar un enlace covalente simple. El cloro cumplirá con su octeto al adquirir la configuración electrónica de 8 y el hidrógeno será estable al tener el máximo de electrones posible, que es 2. Para el carbono, en este caso, que tiene 4 electrones de valencia, va a compartir sus 4 electrones con 4 átomos de hidrógeno. Aquí el carbono cumple con su octeto al adquirir una configuración de 8 electrones en su último nivel, y cada hidrógeno pues va a quedar estable con sus 2 electrones. Y aquí tenemos el ejemplo de una molécula diatómica de cloro en el que cada uno tiene 7 electrones de valencia. Como cada cloro tiene su electrón desapareado, lo puede compartir con el otro átomo de cloro y formar un enlace covalente simple. Por último tenemos los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos consisten en la atracción que se da entre el núcleo del ion metálico sobre los electrones libres que hay alrededor. Esto generalmente ocurre entre los metales puros y en las aleaciones. En la siguiente tabla podrás identificar cada una de las características de cada uno de los enlaces que hemos tratado. Ahora pasamos a la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una forma de representar cómo se forman los enlaces covalentes y cómo se distribuyen los electrones de valencia en esos enlaces. Volvemos a colocar la tabla para que tengas claro cuántos electrones de valencia puede tener cada átomo según su ubicación en la tabla periódica. Para poder dibujar la estructura de Lewis es importante seguir de manera secuencial los siguientes pasos. El primero es identificar cuál será el átomo central. Si existen más de 2 átomos, generalmente el átomo central es el menos electronegativo. Esto se podrá cumplir siempre y cuando
el átomo menos electronegativo no sea el hidrógeno, porque el hidrógeno, como solo puede formar un enlace, no se puede tomar como átomo central. En este ejemplo vamos a tener el compuesto formado por carbono y azufre. Entonces, identificando cada uno de los dos según el grupo de la tabla periódica al que pertenecen, el azufre es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, elegiremos al carbono como átomo central y le ubicaremos alrededor los átomos de azufre que tenga el compuesto. Segundo, contamos los electrones de valencia de todos los átomos, teniendo en cuenta también la carga si se trata de un ion. En este caso, como podemos observar, nos están hablando del disulfuro de carbono. Cuando nos dicen disulfuro de carbono es porque tenemos dos átomos de azufre y un átomo de carbono. No nos dicen que es un ion, por lo tanto no tenemos que tener en cuenta las cargas. Entonces vamos a mirar. El azufre, por pertenecer al grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Como me están hablando del disulfuro de carbono, me están indicando que tengo dos átomos de azufre. Cada uno me entregará 6 electrones. Por lo tanto, tengo un total de 12 electrones de valencia que van a ser entregados por el azufre. El carbono solamente tiene presencia un átomo, en este caso, y tiene 4 electrones de valencia. En total, la molécula de disulfuro de carbono me va a entregar 16 electrones de valencia. En el tercer paso, contamos los electrones totales que debería haber si todos los átomos tuviesen su octeto incompleto. ¿Esto qué significa? Si el azufre tuviera su octeto incompleto, cada átomo de azufre debería entregar 8 electrones de valencia y cada átomo de carbono debería entregar 8 electrones de valencia. Por lo tanto, la molécula de disulfuro me entregaría 16 electrones de valencia y el átomo de carbono me entregaría 8. En total, la molécula de disulfuro me entregaría 24 electrones de valencia si ambos elementos cumplieran cada uno con su octeto. En el siguiente paso, debo restar lo obtenido en el paso 2 a lo que obtuve en el paso 3. Es decir, en el paso 3 obtuve 24 electrones de valencia, menos 16 electrones que se calcularon en el paso 2, me da un total de 8 electrones de valencia. Estos 8 electrones de valencia son los que se supone que yo debo repartir entre los átomos que me van a formar el compuesto. Aquí puedo tener 4 pares de electrones para repartir. El último paso es completar el octeto a cada átomo, verificando que el número de electrones dibujado coincida con el calculado en el paso 2. Así, yo dibujo un átomo de carbono, al lado los dos átomos de azufre y recordemos que debo repartir entre ellos dos 8 electrones, es decir, 4 pares. La única manera posible en la que puedo hacerlo es ubicar los 4 electrones que va a compartir el carbono, porque solamente tiene 4 para compartir, recordemos que hace parte del grupo 4A, y el azufre me va a compartir 2 por cada lado. Aquí ya tendría los 8 electrones que obtuve en el paso anterior. Para completar la estructura de Lewis, debo dibujar a cada lado de los átomos de azufre los electrones de valencia que le sobran a él. En este caso al azufre le quedan 4 sin aparear con otro átomo, porque recordemos que el azufre tiene 6 electrones de valencia.
Si observamos el compuesto, vamos a mirar que se forman un par de enlaces dobles. El carbono estaría cumpliendo con su octeto al compartir sus electrones con el azufre. Uno de los azufres cumple con su octeto al compartir sus electrones con el carbono y el otro azufre completa su octeto al compartir sus electrones con el carbono. Esta sería la estructura de Lewis para el disulfuro de carbono. Aquí tenemos más ejemplos de estructuras de Lewis. Para saber más sobre el tema puedes buscar en Para saber más sobre el tema puedes visitar a www.investiciencias.com. Hasta pronto.